Una guerra civil devastaba la República Eslava del Este, una nación nacida tras la disolución de la Unión Soviética. Con el surgimiento de este joven país, las brechas sociales comenzaron a profundizarse. Mientras las élites acumulaban riquezas bajo la protección del gobierno, las clases más desfavorecidas caían en el abandono. Lo que comenzó como malestar social terminó convirtiéndose en una sangrienta guerra civil. La resistencia fue liderada por un consejo de ancianos que canalizó el descontento popular en una lucha organizada. Fue en este contexto que la nación eligió por primera vez a una presidenta. Svetlana Belakova propuso un alto al fuego, un frágil intento de paz que no tardó en desmoronarse. La guerra se intensificó a lo largo de 2011, pero lo más inquietante aún estaba por llegar. Comenzaron a circular rumores. Extrañas criaturas habían sido vistas en los campos de batalla, combatiendo como si fueran soldados. Estos informes despertaron alarmas internacionales. En respuesta, el gobierno de los Estados Unidos envió al agente especial Leon Kennedy con una misión clara: investigar la posible utilización de armas biológicas, una práctica prohibida y condenada por la comunidad internacional. La guerra civil parecía no tener fin. El conflicto se intensificaba y no se vislumbraba una salida. Ante el creciente peligro, las autoridades estadounidenses ordenaron la evacuación total. Todos los ciudadanos norteamericanos debían abandonar la República Eslava del Este de inmediato. Pero el agente Leon Kennedy no acató la orden. Se negó a retirarse. Las sospechas sobre el uso de armas biológicas en el campo de batalla lo impulsaron a continuar su misión. Se ha ordenado evacuar a todos los ciudadanos estadounidenses. Me importa una mierda la política. Tenemos confirmación de que en esta guerra se emplean armas biológicas. Si no les detenemos ahora, puede convertirse en una epidemia. Mi única opción es renunciar a la nacionalidad norteamericana temporalmente. ¡Leon! Dirá que me extravié y perdí el avión. Leon logró finalmente dar con su contacto. Lo encontró malherido, al borde del colapso, apenas capaz de articular palabra. Lo que comenzó como una sospecha terminó siendo verdad. Pero esto era diferente. Los Lickers no estaban actuando como bestias salvajes, estaban siendo controlados, como si fueran mascotas. Leon se encontraba ahora prisionero de los combatientes rebeldes. Su carcelero era un rebelde llamado JD, acompañado siempre de su inseparable amigo Alexander, a quien cariñosamente llamaban Buddy. Ambos hombres eran leales hasta los huesos al movimiento de resistencia y odiaban con una furia ardiente al gobierno que los oprimía. Pero Buddy tenía una razón aún más profunda, más personal, más dolorosa. Antes Buddy era un maestro de escuela primaria, enseñaba junto a su amiga de la infancia llamada Irina. Con el tiempo el compañerismo floreció en amor, pero ese amor sería arrancado de raíz por la crueldad del régimen. El gobierno, convencido de que la escuela era un nido de simpatizantes rebeldes, la atacó sin piedad. La incendiaron. Irina y todos los niños murieron en el ataque. Ese fue el día en que Buddy dejó de ser maestro y se convirtió en guerrero. Pero Leon no era el único infiltrado en el país. Ada Wong también había cruzado las fronteras, tenía su propia misión. Se hacía pasar por una representante de la BSAA y logró reunirse con la presidenta del país, Belikova. Bajo la fachada de una advertencia diplomática, Ada hablaba sobre un nuevo terror. Armas biológicas capaces de ser controladas, gracias a una mutación avanzada de la plaga, la especie dominante. La cepa dominante de plaga fue diseñada para permitir al huésped retener el control total del parásito. Además de poder controlar a los suyos, también pueden controlar un parásito subordinado en otros, y son capaces de causar mutaciones dramáticas en sí mismos a voluntad. ¿Podemos hablar un momento? El anciano líder de los rebeldes aceptó ser infectado, y así obtuvo control sobre los Lickers. Están aquí. Yo iré en busca de... Tú ve a la iglesia. Leon logró escapar junto a JD. Ambos fueron testigos de un horror indescriptible. El pueblo entero estaba cayendo. No importaban los uniformes ni las lealtades. ¡Era mi maestro! ¿Tu vida o la mía? Él ya no era tu maestro.
Con el anciano líder rebelde muerto, la resistencia necesitaba una nueva figura, un nuevo comandante. Y Buddy dio un paso al frente. Estaba decidido. Iba a ser él quien controlara a los Lickers. Para lograrlo debía recuperar la plaga dominante e inyectársela. Solo así podría convertirse en el amo de las criaturas. Leon corrió desesperadamente para encontrar a Buddy antes de que fuera demasiado tarde. Pero en su lugar encontró el estuche vacío donde se suponía que debía estar la plaga. ¿Buscas a Ada. Ha pasado mucho tiempo, Leon. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Liberaste tú la plaga? Solo estoy aquí para ayudarles. Por cierto, ¿cuánto vamos a continuar lo que interrumpimos aquella noche? Cuando quieras, menos ahora. Estás cabreado conmigo. ¡Ah, una cosa más! ¡La ciudad pronto será fumigada! La iglesia donde Leon había dejado a JD estaba siendo atacada, así que regresó de inmediato. Al entrar, encontró a JD rodeado de cadáveres. El joven había resistido con valentía el ataque de estos nuevos ganados mientras lo rodeaban, pero algo en él había cambiado. ¡Buddy! Es hora. Acababa de presenciar la muerte de su mejor amigo. Lleno de rabia, comenzó a planear un ataque directo al palacio para el día siguiente. Mientras tanto, la presidenta había investigado el pasado de Ada y descubrió que no era realmente un agente de la BSA. Diga, los terroristas han cruzado la entrada principal. ¡Qué impresionante! Buddy llegó al palacio con un ejército de Lickers y arrasó con las fuerzas del gobierno. Fue una masacre, nada pudo detenerlos. El poder de la plaga había sido desatado por completo. Leon había encontrado el mismo subterráneo donde se encontraba Ada, pero una espía tan hábil como ella no podía ser retenida por mucho tiempo. Cacheado. Logró escapar y en su huida descubrió el oscuro secreto que el gobierno escondía en lo más profundo del subsuelo. ¿Ves lo mismo que yo? ¿Has visto el interior de las cámaras? Plagas dominantes, capaces de controlar a otras armas biológicas. La presidenta había hecho un trato en secreto con algunos de los ancianos. Compartía con ellos las ganancias del petróleo y, a cambio, les proporcionaba parásitos de la plaga, usándolos como excusa para lanzar ataques brutales contra los rebeldes. Toda la guerra civil era una farsa, un teatro sangriento alimentado por la codicia. Leon y Ada fueron rodeados por la presidenta y sus fuerzas de seguridad. ¡Alto el fuego! Así que Ada se refería a eso. Es un enemigo del Estado. ¡Matadle! ¡Abrid fuego! Buddy finalmente había llegado a la parte subterránea del palacio. Junto a él, sus Lickers, a quienes liberó como bestias salvajes contra las fuerzas del gobierno. ¡Cógele!
matándome. ¿Quién dirigirá el país cuando logren la independencia? Pero lo que Buddy no sabía era que el gobierno también había estado operando en el mercado negro. Genial. Cada vez mejor. Los Lickers intentaron derribar al Tyrant, y aunque los superaban en número, la fuerza de un Tyrant era simplemente demasiado abrumadora. Pronto dará comienzo la incineración de las instalaciones. Me bebéis una. Ada logró escapar, mientras Buddy y Leon consiguieron salir del palacio con vida, pero al igual que en Raccoon City, los Tyrants eran como toros enfurecidos. Una vez que tenían un objetivo en la mira, nada los detenía. Eran increíblemente difíciles de destruir. Buen trabajo, amigo. Como era de esperarse, estas criaturas aún conservaban sus reguladores de poder, dispositivos que evitaban que mutaran descontroladamente y se volvieran inestables. Perdona que me entrometa. Puede que esto te duela. ¿Invitas tú? Tendrás que irte sin mí. ¿No tienen a nadie más con quien jugar? Más vale que nos demos prisa. Hoy la capital ha sido víctima de un cruel y sanguinario ataque terrorista. La guerra civil había terminado y la presidenta había sido destituida. Rusia y Estados Unidos colaboraron conjuntamente. Establecieron un gobierno temporal hasta que una nueva dirección pudiera asumir el control. Mátame. Por favor. No quiero convertirme en uno de esos monstruos. En tu lugar yo sentiría lo mismo. Esa es mi respuesta. Y también la tuya. En lugar de eso, le disparó una vez justo en el lugar exacto necesario para cortar la conexión con la médula espinal, liberando a Buddy del control del parásito. Sin embargo, Buddy tendría que vivir el resto de su vida sin poder usar las piernas y confinado a una silla de ruedas. Ada recuperó uno de los parásitos plaga y lo ofreció al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Derek Simmons, quien más tarde jugaría un papel fundamental en el destino del mundo. Svetlana Belikova ha dimitido como presidenta. Y todas las personas y empresas que la respaldaron a ella y al anterior gobierno serán desmanteladas y expulsadas del país. La cúpula lo sabía todo desde el principio. El informe del espantapájaros les advirtió de que Svetlana tenía en su poder armas biorgánicas.
Por eso se retiraron inmediatamente y se apresuraron para unirse a los rusos. Para protegerse, ¿no es cierto? Te equivocas. El presidente no tiene nada que ver en esto. Ni siquiera nosotros lo sabíamos. Tienes que creerme. Leon, no. No iré a ninguna parte. Al final, nada ha cambiado.